Estamos en la serie de Daniel, vidas de integridad. Ya comenzó la otra predicación. Estamos en el capítulo 3 de Daniel, donde ya ha transcurrido ciertos eventos importantes en la vida de este hombre, de este profeta del Señor, pero también sobre sus amigos. Y ahora el Señor nuevamente los pone a estos amigos de Daniel en la escena fundamental, principal, para que podamos analizar esas vidas de integridad de estos jovencitos. Digo jovencitos pensando en mí, porque ellos tenían ya sus 20 años, 18 años de edad, y yo con los 25 que tengo, si miro hacia atrás y los veo bien jóvenes. Así es de que estos jovencitos eran dedicados al Señor, hacían lo que el Señor quería y tenían convicciones muy fuertes para el Señor. Y ahora el Señor nos los pone enfrente en este capítulo 3 de Daniel, donde el Señor quiere mostrarnos cómo nosotros también, como cristianos de vidas de integridad espiritual, debemos ser cristianos a prueba de fuego. Cómo nosotros también podemos enfrentar este tipo de circunstancias que vienen a nuestra vida y que vienen con el propósito de hacer ver a Dios qué es lo que nosotros creemos de Él, qué es lo que nosotros sabemos de Él, qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por nuestro Dios. Así que vayamos al pasaje, capítulo 3 de Daniel, versículos desde el versículo 15 en adelante hasta el 18. Dice la palabra del Señor de esta manera: ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adorareis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Si usted puede subrayar ese versículo, hágalo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que Dios bendiga su palabra. Gente como ellos necesita nuestro Dios en todo tiempo, aún en los tiempos nuestros. Gente dispuesta y que sabe qué hacer aún a pesar de la presión, a pesar de la prueba difícil y a pesar aún de su propia vida, de entregar su propia vida. Si se recuerdan, el domingo pasado estuvimos comentando algo al respecto de esto de Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, y que el Señor ofreció a Daniel su interpretación, conocer el sueño y su interpretación y dársela a Nabucodonosor. Él reveló el sueño diciendo de que era una estatua lo que él había visto en ese sueño, y que el Señor estaba revelando cómo sería el tiempo de los gentiles. Y si se recuerdan, explicamos que el tiempo de los gentiles es cuando Nabucodonosor entra, invade a Israel y se lleva cautivo a Israel, y a partir de ese momento hasta finalizar todos los imperios que vienen después de él, en cuenta Roma y luego el imperio romano compuesto por todos los gobiernos que tienen que ver con el imperio romano, pero que son europeos, y que viene la piedra que es enviada desde el cielo y que derriba la estatua, y esa piedra es Jesucristo en su segunda venida. En ese tiempo termina el tiempo de los gentiles, y el Señor está revelando a Nabucodonosor
evento que el Señor realizará a través de la historia. Y ahí veíamos la providencia de Dios, cómo el Señor está en control de todo su plan, lo que Él ha previsto hacer, y Él está ejecutando cada acción, permitiendo que cada pieza entre en el engranaje de tal forma que llegue a cumplir su meta final de bendecir a la humanidad con su venida y llevarse con Él a aquellos que han tomado decisión por Jesucristo. Esta es la bendición que hemos visto hasta este momento, que el Señor permite que nosotros tengamos. El Señor revela su plan, su voluntad a nosotros, y esa es la providencia divina, alertándonos, diciéndonos anticipadamente qué es lo que va a ocurrir en este mundo, para que estemos seguros, para que estemos tranquilos, para que también tengamos propósito en la vida y avancemos hacia donde el Señor quiere, no hacia donde nosotros y la humanidad y la sociedad deseen llevarnos. El Señor quiere que sepamos esto, y por eso el Señor revela a Nabucodonosor este sueño y le muestra: tú eres la cabeza de oro, y de ahí saldrá un imperio grandísimo. Y luego comienza a descender y dice que el pecho y los brazos son de plata, y se refiere al siguiente imperio. Y luego el tronco, que se refiere a otro imperio más, que es de bronce. Y luego las piernas, que son de hierro, y se refiere a otro imperio. Y los pies con dedos mezclado entre hierro y barro cocido, que se refiere a otro tipo de imperio que ya es distribuido en 10 reinos, que el Señor también vendrá y lo derribará. Cuando el Señor reveló esto a Nabucodonosor por medio de Daniel, el profeta Daniel, Nabucodonosor, según se puede observar en el capítulo 3, se llenó de orgullo. El saber: yo soy la cabeza, yo soy el que vale más en este mundo, soy el oro, el material más deseado por los seres humanos. Cuando Nabucodonosor supo que Dios le había designado a él ser la cabeza dentro de este tiempo, y de desatar el poder, de desatar el control, de desatar el imperio que él establecería sobre la humanidad, se llenó de orgullo en su mente. Tanto así que en el capítulo 3 de Daniel nos narra que este hombre, este rey, puso en función ese orgullo. ¿Y cuál fue la función que le dio? Simplemente levantar una estatua de oro de sí mismo, en alto, de unos 8 a 10 pisos, un edificio de 8 a 10 pisos, imagínense, de esa altura, y más o menos de como unos 10 metros de ancho. Es bastante, ¿no es cierto? Era bien visto por todos, y de oro. Cuando el sol daba sobre esa estatua, brillaba, se veía por todos lados. Y lo que él hizo simplemente es levantar esto, porque él dijo: yo soy el oro, lo más preciado de este mundo, y ahora todo mundo deberá rendirme adoración. Yo soy el Dios de este mundo. Ve cómo avanza el orgullo de este hombre, cómo el Señor permite revelar sus planes a la humanidad, y cómo la humanidad tergiversa esto y lo hace parte de sí mismo, para que podamos nosotros sentirnos orgullosos y perder de vista lo que Dios quiere que hagamos. Mire, y entrando de una vez en los principios que esto nos revela, observamos aquí cómo también la iglesia puede perder de vista lo que el Señor nos ha revelado. La iglesia tiene toda la revelación de Dios a través de la palabra de Dios, y a veces nosotros, hermanos, en lugar de unirnos al plan de Dios, decidimos nosotros hacer nuestro propio plan, y nos sentimos tan bien entre nosotros que dejamos perder el plan de Dios de alcanzar a toda persona que no conoce a Cristo. Nabucodonosor se llenó de orgullo. Nosotros a veces nos llenamos de ¿qué? Flojera, ¿sí? De comodidad,
de sentirnos bien entre nosotros. Pero realmente el Señor nos ha mostrado qué es lo que Él quiere hacer y por qué nos tiene a nosotros aquí. Ve la similitud. Nosotros también podemos perder de vista la provisión de Dios, lo que el Señor ha provisto para nosotros, de enterarnos de todo su plan. Pero el Señor permite que esto suceda para probar quiénes son sus hijos. Y la iglesia está aquí todavía, a pesar de las circunstancias que vivimos, porque el Señor desea seguir probándonos a nosotros de qué estamos hechos, en quién hemos creído. Y quizá podamos decir como el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. Que estemos seguros de que a pesar de que la muerte venga por causa de predicar el Evangelio de Cristo, estemos completamente convencidos que el Señor tiene nuestra vida en sus manos. Y no importa lo que nos pueda hacer el hombre, el Señor nos rescatará de la muerte y de la condenación. Este pasaje del capítulo 3 de Daniel nos muestra que somos probados constantemente. Vivimos en un mundo que siempre está probándonos, siempre está tratando de mostrar en nosotros de qué es lo que nosotros decimos creer. Y por eso yo digo, en primer lugar, que un cristiano a prueba de fuego no vive de decisiones de otros, sino de sus propias prioridades. No podemos vivir de decisiones de otros, sino de nuestras propias, las personales prioridades que tenemos. Vea conmigo el versículo 15 del capítulo 3 de Daniel. Versículo 15 y 16, especialmente el 16, pero vea desde el 15. Dice: ahora pues, está narrando aquí Daniel lo que sucedió. Y es Nabucodonosor quien está expresando esto a los jóvenes. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis a la estatua que he hecho? Quedémonos ahí un poquito. El contexto de esto, usted lo encuentra en los primeros versículos del capítulo 3. Nabucodonosor había levantado una estatua y había un tiempo en el día en que todos esos instrumentos que leí sonaban. Y sonaban para que todo el mundo, al escuchar ese sonido de los instrumentos, cayera al piso, poniendo su frente en el suelo y adorando la estatua. La estatua estaba allá, todo el mundo tenía que postrarse enfrente de la estatua, desde donde estuviera, dirigido hacia la estatua, postrado para adorar al emperador. El que no lo hacía tenía que morir. Y por eso entonces, cuando los enemigos, los que tenían envidia de los 3 jóvenes israelitas, viendo su sabiduría, su inteligencia, su apego a Dios y la bendición que Dios hacía para con ellos, fueron y les denunciaron ante Nabucodonosor y le dijeron de que ellos 3 no lo hacían. Nabucodonosor, metido mucho en su orgullo, se enojó tanto al saber que 3 jovencitos a quien él había traído al palacio, les había dado su comida, les había instruido, les había dado poder, control en Babilonia, y eran desagradecidos. Hay que hacerlos pagar. Así que los llamó y les hizo esta pregunta: al escuchar todos estos instrumentos, y ustedes no caen al piso para adorar, entonces les pasará algo. Esto es ponerlos contra la espada y la pared, ¿sí? Tomas decisión de negar tu fe y aceptar la nueva, o te mueres. Gracias a Dios nosotros no tenemos ese tipo de confrontación en este momento. Pero hay mucha gente en este momento, hermanos, que está en cárceles esperando su sentencia de muerte por causa de ser un hijo de Dios, de ser creyente en Cristo.
de no haber robado nada, de no haber lastimado a nadie, de no haber hecho nada malo, simplemente creer en Cristo y proclamar que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y está en la cárcel, esperando su momento de morir. Vi la semana pasada un reportaje que pasaron, creo que en Discovery Channel, de un misionero que fue puesto frente a las cámaras, de rodillas, y pidiéndosele blasfemar en contra de Jesucristo. Y el verdugo, puesto con su cosa negra en la cabeza y una espada de esas como de grandototas, curvas, estaba a un lado esperando que respondiera, y como no respondió, en ese mismo instante le cortó la cabeza enfrente de las cámaras, simplemente por decirse ser un cristiano, un creyente en Cristo. En Denver, gracias a Dios que no tenemos eso, ¿no es cierto? Qué bendición más grande de no tener que dar nuestra vida por creer en Cristo. Pero hermanos, eso a veces es malo para nosotros, porque estamos tan cómodos que no se nos demanda nada y vivimos un cristianismo diluido, un cristianismo de la secreta, un cristianismo que no revela prioridades basadas en Cristo, en quién es Dios, en lo que Él me ha puesto a hacer aquí, y no valoro todo esto que el Señor exige de mí, y vivo una vida haciendo mis propios deseos, mis propios planes. ¿Por qué usted está aquí hoy? Quizás algunos de los jóvenes podría decir, porque mis papás me trajeron, porque yo no quería, pero me trajeron, y me trajeron a la fuerza. Pero yo por eso estoy esperando salir de casa y ya no volver. ¿Sí? Quizá usted de adulto está aquí porque se sentía mal porque su cónyuge iba a venir y usted se iba a quedar en casa. Y usted dijo, no, voy a ir solamente porque no digan que yo me quedé. ¿Sí? O quizá usted venga por otras razones diferentes, pero no por las verdaderas que Dios exige. Porque mire, venir y seguir al Señor simplemente por decisiones de otros no crea ninguna base de compromiso con Dios. Es necesario tener nuestras propias prioridades en la vida. Yo estoy aquí aunque ustedes no estuvieran, porque el Señor ha dado su vida por mí. Él merece que yo le sirva. Él merece que yo viva para Él, aunque no haya nadie enfrente de mí. ¿Sí? Y esto es lo que Pablo expresaba a través de hacer su ministerio. Estar en contra de todo mundo, aún hasta ir a parar a la cárcel, de morir por el Señor. Y Él estuvo dispuesto, a pesar de ir nadando contra la corriente, no porque lo habían metido en eso, sino porque Él decidió personalmente hacerlo. Yo creo que esto es lo importante en este relato que aparece aquí en Daniel capítulo 3. Es el hecho de que aunque usted sea confrontado en este mundo día tras día, momento a momento, para que muestre a Dios en su vida y sus convicciones en este mundo, usted debe de hacerlo no porque mi papá dice, no porque mi mamá dice, ni porque fulano lo dice, ni porque me llevan a la iglesia, a mí me mandan a la iglesia, sino porque estoy convencido de que Cristo vino una vez a este mundo, entregó su vida por mí y ahora yo le he recibido. Soy un hijo de Él y estoy dispuesto a hacer lo que el Señor demande de mí. Esto es lo que el Señor espera, hermanos. Cristianos a prueba de fuego. Cristianos con vidas de integridad espiritual que son a prueba de fuego. Pero hay que tener
prioridades. La demanda de Nabucodonosor fue, ¿están dispuestos a hacerlo? Y vea el versículo 16, ¿cuál fue la respuesta? Yo les dije, si quieren subrayarlo, mucho mejor, porque realmente es una joya en medio de todo esto. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. Ya todo está dicho. El hecho de que nosotros no nos pusimos de rodillas cuando sonaron los instrumentos te expresa lo que realmente nosotros creemos. Y aunque tú nos traigas ahora aquí a Palacio y nos digas que debemos de arrodillarnos delante de ti, de la estatua, no hay necesidad de responderte. Ya tú conoces cuál será nuestra respuesta. Prioridad. ¿Quién es primero? ¿Quién es el que tiene más autoridad? ¿Se recuerdan aquel pasaje de Hechos? Creo que el capítulo 4, cuando Pedro y Juan van a la hora de la oración al templo y se encuentran aquel paralítico sentado a la puerta de la Hermosa, dice ahí, pidiendo limosna, y Pedro y Juan iban pasando y se le quedan viendo y le dice, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre se levantó y comenzó a alabar a Dios, y esto le valió para que las autoridades judías llevaran a Pedro y a Juan ante el Sanedrín, y allá les enjuiciaran, y allá los hicieran castigar, y luego reprenderlos ya para dejarlos ir y decirles, no queremos que vuelvan a hablar en ese nombre, no deben de hacerlo. Y el apóstol Pedro en ese momento respondió, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Prioridades, hermanos. ¿Quién es el que merece nuestra devoción, nuestra obediencia, nuestra sumisión de aceptar su autoridad? Yo sé que si nos oponemos a la autoridad de este mundo, vamos a pagar con cárcel, vamos a pagar con lo que ellos quieran imponer. Pero si nos oponemos al autor de nuestras vidas, al autor de nuestra salvación, hermanos, las cosas son más difíciles. El apóstol dijo, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque nuestro Dios es perdonador, pero también es fuego consumidor. Mis hermanos, a veces tenemos nuestra mirada puesta en algo muy diferente que nos atemoriza y perdemos de vista lo que realmente tiene poder para destruirnos. Este miércoles pasado hablábamos acerca de lo que será la iglesia después, en el futuro. Y hablábamos de ese momento en que todos nosotros tenemos que enfrentarnos. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el creyente, como dice, ya estoy salvo, no voy a ir al gran trono blanco, entonces yo ya soy salvo. No me preocupo por eso, pero nos despreocupamos de donde tenemos que dar cuentas. Y es ahí donde el Señor, digo yo, nos realmente declarará todo lo malo, lo bueno que hemos hecho, y muchos serán avergonzados por no considerar, por perder de vista a quien debemos sumisión y obediencia, quién realmente tiene autoridad sobre nosotros. Por eso es que Salomón, en Eclesiastés capítulo 11, versículo 25 al 27, él establece que, joven, gózate en tu juventud, en tu adolescencia, y tome placer tu corazón en todo lo que hagas. Pero, él dice ahí, ¿sí? Pero, mira que sobre todas estas cosas te juzgará
Yo ese pero digo, es un pero grandísimo, hermanos. Porque nos da libertad para hacer cualquier cosa. Pero hay que tener prioridades muy presentes en la mente y en el corazón. Hay que rendir cuentas de todo lo que hacemos al que merece que nos humillemos delante de Él, al que merece que le obedezcamos en todo lo que Él desea. Prioridades. Veamos más adelante versículos 17 y 18. Un cristiano de fuego es una persona de fe. A prueba de fuego es una persona de fe y convicción. El versículo 17 y 18 dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y oiga bien esto: puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, aquí está la duda. Si Él no quiere librarnos, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Persona de fe firme y de convicciones, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestro Dios puede. Fe, ¿sí? El Señor puede librarnos. Él tiene todo el poder para librarnos, para sacarnos adelante. Esto es tener la fe puesta en el que realmente puede hacer cualquier cosa. Sin Él, dice la palabra del Señor, no hay nada que podamos hacer. Pero con Él todo es posible, ¿sí? Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. ¿Acaso, dijo el Señor Jesús, hay algo imposible para Dios? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, ¿sí? El Señor es capaz de hacer todo, hermanos, por nosotros. Y por eso la fe de estos hombres estaba puesta no en que si Daniel venía e intervenía por ellos y los dejaban libres, no en que si ellos le hacían caritas al rey para que les dejara, si le daba una mordida así, un soborno para que los dejara libres, que se hicieran ahí los loquitos para que pudieran salir. No, su fe estaba puesta en ese Dios que podía. Ese Dios que podía. Y pregunto yo, hermanos, ¿en qué está puesta nuestra fe? ¿En el trabajo que tenemos? ¿En la cuenta bancaria que tenemos? ¿Sí? Que nos puede sacar adelante. O en el apellido que tenemos, que yo soy Figueroa, usted. ¿Sí? Usted no sabe quiénes somos los Figueroa. ¿En qué está basada nuestra fe, hermanos? Yo soy de vida abundante y ahí somos poderosos. ¿En qué está basada su fe? Porque si no está puesta en Cristo, que nos fortalece, si no está puesta en nuestro Dios, que es capaz de hacer cualquier cosa imposible para los seres humanos, podemos vivir vidas que se diluyen en este mundo. Podemos ser cristianos de la secreta, porque nos da temor identificarnos con quién es nuestro Salvador. Estos jóvenes nos muestran que hay que tener fe firme, pero fe firme puesta en el Señor, en quien puede hacer las cosas. Nuestro Dios puede librarnos. Pero vean el versículo 18, hay una salvedad, hay una puesta en duda, porque no se basa en lo que Él puede, sino en que si Él quiere. Y esto muestra convicción. Versículo 18 inicia: y si no, si esto no sucede, de que Él nos libra de ti y de el horno de fuego, entonces, si esto no pasa, porque Él no desea salvarnos, sepas, oh Rey, que nosotros tampoco serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Convicción, hermanos. El Señor es soberano, ¿no es cierto? Y esto lo que quiere decir es: Él hace lo que le place a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. ¿Y a mí qué me importa? ¿Sí?
Porque realmente el Señor es dueño de decidir qué hacer. Y nosotros no tenemos absolutamente nada que señalarle al Señor, como hacíamos con nuestros padres. Ay, sí, porque usted prefiere al fulanito, ¿verdad? Por eso es que a mí me manda a lavar los trastos. ¿Sí? A Dios no podemos reclamarle absolutamente nada. Él hace lo que Él quiere, a quien Él quiere, en el tiempo que Él quiere, cuando Él quiere. ¿Sí? Eso es soberanía de Dios. Y por eso estos hombres sabían quién era su Dios. Tenían fe puesta firmemente en el Señor. Pero también tenían convicciones. ¿Quién es Dios? Él no se deja manipular por nadie. Él hace lo que le plazca cuando Él quiera. Así que Él puede librarnos, pero quizás Él no quiera librarnos. Pero de todas formas, sea que Él quiera o que no quiera, nosotros sabemos en quién hemos creído y estamos aquí para hacer lo que Él quiere que hagamos, a pesar de que Él no quiera librarnos. Hermano, si usted vive una vida cristiana de esta clase, de integridad espiritual, yo me atrevería a decir, este mundo sería diferente. El lugar de trabajo donde usted trabaja sería diferente. El vecindario donde usted vive sería diferente. Porque no es un estilo de vida acorde a la sociedad. Es un estilo de vida que va en contra de todo lo establecido en este momento, hermanos. Donde se nos pide a nosotros simplemente soportar a los demás. Simplemente respetar y no decir absolutamente nada. Vivir la vida sin señalar a nadie. Cuando realmente necesitamos mostrar nuestras convicciones de nuestro Dios. Para eso estamos aquí. Para tener vidas de integridad. Y como dije el domingo pasado, Dios no requiere de nosotros, hermanos, que nos vayamos a parar allá al Capitolio en las gradas y comenzar a gritar, ya no para el aborto, no para la homosexualidad, no para esto, y comenzar a oponernos a todo lo establecido. Él desea que usted proteste ante este mundo viviendo vidas de santidad para Dios, vidas comprometidas con el Señor, donde usted puede levantar su nombre en alto y decir, yo soy un adorador del Dios verdadero, de Cristo, mi Salvador. Amén. Esto es lo que el Señor espera, hermanos. Cristianos a prueba de fuego, con fe firme y convicciones. Saber quién es nuestro Dios y atenernos a las consecuencias. Oiga lo que dice Isaías 49:15. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, aquí está hablando el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor está pensando en nosotros, hermano. Él está pendiente de nosotros. Él está poniéndonos a cada uno sobre su lente. Y nos tiene a la vista, porque somos muy importantes para Él. ¿Qué tan importante es nuestro Dios para nosotros? Convicciones, fe firme, basada en el Señor. 3 jóvenes que nos dan un ejemplo de ser un cristiano a prueba de fuego. Lo último, versículos 23 al 28. Leo rápidamente. Del 23 al 28 dice, estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, los israelitas, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid.
Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. Un cristiano a prueba de fuego puede ver el poder de Dios obrando en su vida personal. Muchas veces nosotros no hemos podido ver acción de Dios a favor nuestra, pero quizás porque estamos diluidos en este mundo, hermanos. No estamos viviendo vidas de integridad espiritual delante de Dios. El Señor se manifiesta firmemente, fuertemente en una persona que realmente está comprometida con el Señor. Y el Señor espera eso de usted y de mí también. El Señor espera eso de vida abundante, hermanos. Una iglesia que se comprometa completamente con el Señor. No a vivir en los servicios, sino a vivir para el Señor, glorificándole a Él, haciendo lo que el Señor demanda de nosotros. Oiga lo que dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel 2:30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál es nuestra situación, hermanos? ¿Honramos al Señor? Si lo estamos haciendo, el Señor nos va a honrar, nos va a levantar, nos va a poner en un lugar alto para Él. Pero si no lo honramos, Él también dice: no va a honrarnos. Necesitamos evaluar cómo estamos, hermano. ¿Cuál es nuestro compromiso con el Señor? ¿Qué es lo que creemos nosotros de Dios? Mire que a veces temblamos con cosas de nuestras circunstancias de vida diarias, cosas pequeñitas, y nos morimos en un vaso de agua, con una gota de agua que se nos va por otro lado, ya estamos muriéndonos, simplemente viendo una situación económica de fracaso, simplemente viendo el clima, cómo está de difícil, la gente pone el grito en el cielo. Y realmente, hermanos, vivimos vidas que no tienen compromiso con Dios, vidas que no tienen tampoco esa confianza de que el Señor realmente puede hacer grandes cosas a través de nosotros. El Señor espera que nosotros podamos ver el poder de Dios en nuestra vida. El resultado que se dio en este caso, dice de que Nabucodonosor vio 4 personajes. El cuarto era semejante al de un ángel. El Señor envía su ángel para protegernos, a pesar de cuál sea la circunstancia. Dice la palabra del Señor que lo sacó y no tenían ni siquiera olor a humo. Yo recuerdo en una oportunidad una persona que nos cuidaba estaba queriendo hornear algo para comer nosotros. Nosotros de jovencitos, de niños, éramos muy malos, muy burlones. Estábamos en casa esperando que esa persona hiciera algo, porque mis padres no estaban, hiciera algo para nosotros para cocinar, y no sabía cómo encender el horno de la cocina. Así que tenía su fosforito de esos chiquititos, y normalmente para los hornos tienen un fósforo bastante largo para poder
hacerlo desde lejos. Y esta persona estaba allí, había abierto la llave, el gas saliendo y ahí intentando y no agarraba nada. Así que se acercó bien, metió el fósforo y ¡pum! ¿Sí? Y cayó sentada y nosotros riéndonos, todos mis hermanos y yo, riéndonos. Y cuando nos dan la vuelta, porque la señora estaba bien molesta al vernos a nosotros que nos estábamos riendo, cuando se da la vuelta nosotros nos reímos muchísimo más. Porque miren, sin nada de cabello, las pestañas colochitas, bueno, ustedes no les dicen colochitas, chinitas, ¿sí? Y qué día, como cuando están limpiando un pollo o una gallina, que le quitan las plumas. ¿Ha visto usted que le queman las plumas? Los pedacitos que quedan, pues así se sentía. Y nosotros no parábamos de reírnos, y la señora que estaba que se moría de cólera, ¿sí? Contra nosotros. Y digo, solo fue un fogoncito enfrente. Esta gente fue tirada al horno, que estaba ardiendo 3 veces más de lo normal. Y salieron sin olor a óleo. ¿Será que puede el Señor librarnos? ¿Dudaría usted que Dios puede librarle? ¿Dudaría usted que Dios puede sacarle adelante de cualquier situación? La palabra del Señor nos dice: por nada estéis afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué os afanáis?, dijo Jesús. Por el mañana, por el qué comerán, qué beberán, qué vestirán. Cada día tiene su propio afán. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de comida, de bebida y de vestido os serán añadidas. ¿Puede el Señor librarnos? Claro que sí. Miren los lirios en el campo, miren las aves en los cielos. No trabajan, no hilan, no se levantan temprano para llegar tan noche a la casa y llevar el pan de cada día. Y el Señor las alimenta, el Señor las sostiene. Pero ¿qué debe de hacer vida abundante, hermanos? Es creer en ese Dios grande y poderoso que tenemos y depender de Él. Él puede librarnos, Él puede proveernos, Él puede sacarnos adelante. Por eso el Señor dijo, y con esto termino: no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen. Hagamos tesoros en el cielo. Allá no caducan, allá no se terminan, allá no se acaban, allá no se los roban. Y lo dijo esto simplemente para que nosotros, en lugar de poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, las pongamos en las cosas del reino del Señor. Que vivamos mientras estamos aquí pensando no en hacer nuestro propósito, nuestro plan de vida, sino lo que el Señor nos tiene haciendo para construir castillos allá arriba, para glorificar a nuestro Dios que todavía nos tiene aquí. Hermanos, vida abundante. Este es el año 2018 donde el Señor quiere que seamos ganadores de almas para Cristo. Dejemos de estar sentados. Dejemos de estar pensando, nuestro Dios es grande, pero yo tan chiquito aquí. Yo no puedo hacer nada. El Señor quiere que consideremos lo grande y poderoso que Él es. Y desatemos ese poder proclamando que Cristo es el único que puede dar salvación y vida eterna. Dejemos la comodidad de estar encerrados y salgamos y prediquemos que en Jesucristo hay salvación y vida eterna, que es el único que puede dar vida eterna a las personas para vivir con Él en el cielo.
creamos que el Señor realmente es el que puede. Seamos cristianos a prueba de fuego, viviendo vidas de integridad espiritual. Oremos, hermanos. Señor, gracias te doy por tu palabra que nos anima, nos exhorta, Señor, a cambiar nuestra mirada, Señor, en las cosas terrenales, en lo que a veces nos ata tanto, Señor, que no podemos desarrollar nuestra vida para honrarte, para glorificarte a ti, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos en este mundo. Pero, Señor, suplicamos para que tú nos ayudes a cambiar nuestro estilo de vida, Señor, acoplándolo a tu plan, acoplándolo, Señor, a lo que tú nos tienes haciendo aquí, y que podamos, Señor, realmente darle valor a todo esto que tú quieres hacer en medio de nosotros y a través de nosotros, y que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, como estos 3 jóvenes, Señor, que estaban metidos en esta sociedad difícil, esta sociedad pagana, idólatra, con valores que estaban en contra de lo que tú querías que ellos hicieran. Pero, Señor, estuvieron dispuestos aún a entregar sus vidas con tal de que tú seas honrado a través de ellos. Ayúdanos, Señor, a tener ese compromiso contigo, Señor, y a vivir para ti, haciendo lo que tú nos tienes para hacer en este mundo. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos.